Hola, Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿cómo va? Bueno, ya entraron todos, así que les doy la bienvenida. Hoy va a exponer Gabriel Montes un documento denominado A First State Representation for Instrumental Variables Quantile Regression. Así que los dejo con Gabriel. Bueno, muchas gracias. Bueno, voy a tratar de contarles un poco lo que estamos haciendo. Este es un trabajo conjunto con Javier Alejo, que creo que se está sumando, están también acá en el Zoom, que está en la UDELAR, en Uruguay, y con Antonio Galoao, que está en Michigan State University. Eh, como el nombre lo indica, la idea es hacer un modelo que permite hacer algo parecido a lo que uno haría cuando corre modelos de variables instrumentales, que es una primera etapa, ¿no? O sea, correr una primera etapa donde quiere ver si el instrumento está correlacionado con la variable endógena. Y lo que pasa es que si bien eso aparece naturalmente en mínimos cuadrados ordinarios y en lo que sería two-stage least squares, ¿no? O sea, cómo se resuelve variables instrumentales para regresiones comunes, para regresiones por cuantiles no está resuelto así y no había de hecho una primera etapa. Y nosotros mostramos que en realidad la primera etapa estaba ahí y que da la posibilidad de hacer lo mismo que uno hace para, para las regresiones comunes, hacerlo para regresiones con cuantiles, ¿no? Un poco para introducir esto, en una primera instancia podemos suponer que cuando uno corre una regresión, en realidad lo que está estimando es el efecto de mover una variable explicativa, D se llama acá, en una variable dependiente, ¿no? Y este efecto es el efecto en la media, lo cual significa que es como si para cada valor de la variable explicativa, nosotros tomamos el promedio y unimos los puntos, ¿no? Ahora, hace ya varios años que se explora toda la heterogeneidad en estos efectos y ahí surge toda la literatura de cuantiles, ¿no? Donde tanto Javier como yo trabajamos bastante, y que lo que dice es, en realidad, ese efecto puede ir variando de acuerdo a dónde vos estás posicionado dentro de la distribución en cierta manera, de los errores, ¿no? Entonces, es como que la idea es, ese es un efecto de una política, puede tener un efecto en promedio, pero puede afectar a las personas más hábiles de una manera y a las personas menos hábiles de otra manera. Eh, a eso básicamente apunta todo el análisis de lo que se llama cuantiles condicionales y también cuantiles no condicionales que nosotros ahora no vamos a trabajar. Pero la idea sería que para cada valor de la variable explicativa, en realidad nosotros tenemos toda una distribución de potenciales resultados, ¿no? Y hay algunos que están siempre por arriba y otros que están siempre por abajo. Y puede ser que las personas que estén por arriba tengan una relación entre, en este caso, D e Y, que es diferente a las que están por abajo, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, la línea roja sería siempre la relación de D en I serían los outperformers, los que le va siempre bien más que el promedio sería, y la línea esta marrón de abajo sería la que le va siempre condicionalmente o relativamente mal, ¿no? Y hay muchísimas aplicaciones para esto. Pero además de esto, nosotros lo que, eh, digamos, esto eh, es más o menos estándar en la literatura, o sea,
el resultado sobre la media se hace con una regresión. El resultado sobre los cuantiles se hace con lo que se llama quantile regression, que sería una regresión en los cuantiles. Y nosotros estamos trabajando en realidad sobre con la posibilidad de endogeneidad, ¿no? ¿Qué sería endogeneidad en cuantiles y qué sería, y, digamos, cómo se relaciona en cierta manera con lo que uno espera para endogeneidad en un modelo sobre la media? Bueno, lo primero es que la endogeneidad tiene que ver siempre porque hay algo que es no observable, o sea, hay algo en el error que nos está causando problemas y que eso está correlacionado con la variable que se llama endógena, ¿no? Y en este caso sería que hay factores inobservables que están relacionados con la variable endógena, que en este caso va a ser D. D va a ser siempre la variable endógena y X va a ser siempre lo que sería la variable exógena. Y los mismos problemas que se esperan para la media se trasladan a los cuantiles, porque básicamente puede ser que lo que nosotros queremos estimar, que es esos efectos sobre los cuantiles, que en cierta manera explican la posición de la persona como en un ranking de la distribución condicional, o sea, si uno está por arriba o por abajo, eso que esté explicado en realidad por factores no observables, ¿no? Entonces que sea determinado por algo que nosotros decimos que está relacionado a su vez con la variable explicativa, y eso causa los típicos problemas de endogeneidad. Y esto puede surgir por varias razones. Puede ser porque el modelo está mal especificado, por ejemplo, porque hay variables omitidas, porque nos falta controlar por algo que queremos controlar. Puede ser que sea porque hay problemas de medición, porque la variable está mal medida, o puede ser, por ejemplo, porque se determinan en un sistema, ¿no? O sea, o hay otras razones también, pero estas son como las más conocidas, y los mismos problemas que aplican para la media aplican también para los cuantiles. Una de las tantas soluciones, y capaz la más famosa, es buscar un instrumento, ¿no? Un instrumento es una variable que cumple con ciertas condiciones de exogeneidad. Y en particular, siempre que uno tiene un instrumento, ese instrumento tiene que satisfacer dos condiciones, ¿no? O sea, que son estas dos que aparecen acá. La primera es que tiene que estar sí o sí relacionado con la variable endógena, ¿no? Porque lo que hace el instrumento, en cierta manera, es alterar la variable endógena, donde esa alteración es en realidad, digamos, es exógena. Entonces, uno puede, digamos, como si hiciera un experimento, manipular qué pasa con la variable endógena, y lo importante es que quiere mover D sin que se mueva U. Entonces, la primera condición es que tiene que estar relacionada con D, y esto se llama condición de rango, o también se llama de relevancia. Y la otra es la típica o más común, digamos, la que primero se chequea, que el instrumento tiene que ser exógeno, no tiene que estar relacionado con el error. ¿Sí? Y lo que nos preocupa acá es, nos vamos a concentrar en lo que pasa con la primera etapa, con lo que sería la condición de relevancia, o la condición de rango. Y lo que se hace acá en realidad es justamente, se plantea una primera etapa, que es una regresión del instrumento en la variable endógena, ¿no? Y se necesita que ese instrumento básicamente afecte efectivamente la variable endógena.
¿no? O sea, y a partir de la primera etapa es donde básicamente hay muchos trabajos que lo que dicen es el instrumento es bueno o el instrumento es malo, ¿sí? En particular lo que dicen es los instrumentos pueden ser débiles cuando están poco relacionados con la variable endógena, ¿sí? Y ahí sale una regla muy famosa que dice, si vos tenés un instrumento, ese instrumento no solamente tiene que ser, digamos, significativo en la regresión de la primera etapa, sino que tiene que tener un F mayor a 10. Y este F mayor a 10 en realidad sale de un modelo bastante complicado y bastante ad hoc, y que se usa casi por default, que todos hablan de que el F tiene que ser mayor a 10, pero que no está muy claro bien por qué, de dónde sale, ¿no? O sea, que de hecho es bastante interesante, digamos, toda la historia de dónde viene la noción de weak instruments, ¿no? Ahora, lo que a nosotros nos interesa en realidad es qué pasa, no en el modelo sobre la media, sino lo que sería en los cuantiles condicionales. Y lo que pasa es que para los cuantiles en realidad no se puede resolver de la misma manera que uno lo resuelve con una regresión, y entonces no hay una primera etapa. Y no hay una primera etapa porque en una primera instancia, digamos, no está claro que tenga sentido correr una regresión del instrumento en la variable endógena, ¿sí? Porque en realidad esta regresión, digamos, o qué tipo de regresión uno debería correr para ver si está relacionado o no está relacionado. En los modelos sobre la media, en realidad, por construcción, cuando uno plantea el modelo de variables instrumentales, uno puede como analíticamente mostrar que hay una primera etapa y que hay una parte de ese estimador que en realidad sale de una regresión de Z en D o D en Z en realidad. Pero para los cuantiles no, ¿no? Y si bien modelos para cuantiles con endogeneidad, instrumentos, es algo que tiene ya varios años y que se usa mucho, no, en ningún momento se plantea la primera etapa porque básicamente no se necesita. Ahora yo voy a mostrar la intuición de cómo se estima, pero no se estima en dos etapas como si se haría con mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Gabriel, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. No estoy entendiendo como la intuición de qué es lo que no funcionaría. Digo, si vos tenés un instrumento que te mueve la variable endógena y no está correlacionado, no sé si ahí está el problema, no está correlacionado con el error, con el error, no sé qué, no estar correlacionado si ahí tiene que ver los cuantiles versus la media, no sé si ahí está la trampa. Digo, si te mueve sustancialmente, digamos, que es la condición de rango, el Z te mueve el D, eso te lo mueve igual sea un caso o el otro. ¿Cuál es el... Sí, sí. Pero el tema es que, digamos, esta relación aparece explícitamente en el estimador de variables instrumentales porque esto está en realidad en el denominador, ¿sí? En regresiones por cuantiles no. De hecho, ahora yo les voy a mostrar cómo se estima y de hecho no aparece. Y es más, Chernosukov y Hansen, que son como los más famosos de esto, ¿no? Ellos dicen, bueno, en realidad no hace falta una primera etapa porque yo te puedo hacer, ellos lo llaman inferencia robusta a, a identificación débil. Y dicen, nuestra forma de identificar en realidad funciona aun cuando tu instrumento esté débilmente relacionado con la variable endógena. Nosotros mostramos que no es así, pero digamos,
la intuición sería así, uno corre esta regresión y de alguna manera uno está mostrando este instrumento, está relacionado con esto, con lo cual es un buen instrumento. ¿Sí? Pero no, digamos, en ningún lado del modelo de regresiones por cuantiles aparece esta relación, ¿no? O sea, es como que, y de hecho, los que inventaron variables instrumentales para cuantiles te dicen, no, ni hace falta fijarte en eso porque en realidad vos lo sacás de otra manera, de un modelo que es en realidad robusto a instrumentos débiles sería. Y como que en realidad, o sea, intuitivamente uno haría eso. O sea, para mostrar que el instrumento funciona, correría esta regresión, ¿no? Pero no es lo que propondrían los que hacen regresiones por cuantiles, porque ellos dicen que no, digamos, esta relación, digamos, no tiene correlato teórico con lo que están haciendo. Pero a lo que nosotros apuntamos es que sí, en realidad, ahora vamos a mostrar porque aparece algo parecido a esto. Digamos, porque ¿cómo lo resuelven? Ellos quieren estimar básicamente este modelo, ¿no? Que es, básicamente es explicar los cuantiles de I condicional en D y en X, ¿no? Y la clave está en que ellos, digamos, para variables instrumentales uno necesita condicionar en el instrumento. Ahora, para resolverlo para cuantiles, ellos, o sea, siempre que digo ellos, en realidad me estoy refiriendo a Chernosugov y Hansen, que es como el paper, digamos, como el paper original y todas las variaciones salen de ahí. Lo resuelven de una forma en realidad medio extraña, ¿no? En vez de, como no hay dos etapas, porque no hay, o sea, no tienen las dos etapas, ellos lo resuelven de una forma que es la siguiente, que es, yo tengo que, si yo tengo el verdadero valor de alfa, donde alfa es el parámetro de la variable endógena, entonces esto me daría como un modelo de regresión que tiene, digamos, donde todos los parámetros están en sus valores verdaderos y como el instrumento no pertenece al modelo estructural, el instrumento debería tener un efecto cero en esta regresión. ¿Sí? Pero si yo uso un valor incorrecto de alfa, entonces en cierta manera no puedo garantizar que el instrumento tenga un efecto cero sobre esto, ¿no? Esta que es como si fuera, eso es como si fuera una regresión indirecta, ¿no? O sea, es como que en vez de estimar alfa por variables instrumentales, lo que ellos hacen es prueban todos los valores de alfa, como si fuera en una grilla. Y eligen el que tiene el menor valor del efecto del instrumento sobre esto. Es como una forma súper rara en realidad es una forma súper rara que se puede mostrar que es equivalente al estimador de variables instrumentales digamos, para la media. ¿Sí? Pero ellos hacen esto porque justamente no hay una primera etapa y para los cuantiles uno tiene que usar, digamos, se reemplaza en realidad, se reemplaza la minimización de los errores al cuadrado, se reemplaza por algo así como si fueran los errores en valor absoluto, ¿no? Y usando este truco, ellos entonces plantean el estimador de una forma completamente, por lo menos a simple vista, que no tiene nada que ver con lo que uno haría para una regresión. Y básicamente lo que hace es eso, ¿no? O sea, prueban todos los valores de alfa en una grilla. Y eligen
el valor de alfa en el que se minimiza el efecto del instrumento sobre esta diferencia que está acá. Cuando yo encuentro el valor de alfa que me minimiza esto, entonces eso es equivalente a encontrar el alfa verdadero. O sea, Pero hay no un hay alfas resultado para definido. cada cuantil. Sí, sí, ¿A qué sí. cuantil correspondería ese alfa? No, es que vos estás acá, esto está estimado para un solo cuantil. Vos fijás el cuantil. O sea, lo tenés que hacer cuantil por cuantil. Y en la ecuación esta de abajo, ¿qué es diferente para cada cuantil? En esta de donde dice intuición, esa que No, mostraste. claro, porque vos en realidad tenés unos parámetros que son específicos para cada cuantil y vos estimás cada cuantil por separado. Cada cuantil tiene su ecuación para estimar, Mm. ¿no? Que no es minimizar los errores al cuadrado. Por ejemplo, para estimar la mediana, vos minimizás los errores en valor absoluto. Pero para otros cuantiles tenés que hacer como una variación de eso, ¿no? No, Pero no, yo te preguntaba como el algoritmo es en esa ecuación que estás así, esa que mostraste, la del slide sí, siguiente. Esa. acá está. ¿Qué es distinto? No, la que está abajo, esa I menos D alfa igual a X beta, Sí. esa. Cuando lo haces cuantil por cuantil, ese algoritmo para sacar el alfa que minimiza, ¿qué es distinto en el ejercicio? ¿Qué en el input de lo que corres, qué es distinto? Eso es lo que no entiendo. No, es que el tema es, o sea, lo que cambia es que cada cuantil tiene su función a minimizar. Si vos querés estimar la media condicional, tenés que usar los errores al cuadrado. Si vos querés la mediana, tenés que usar el valor absoluto. Cambiando esta función que está acá, Ah, vos, o sea, vos lo que lográs es, vos fijás el tau, que es el cuantil. En realidad, no sé si, creo que ni lo dije, pero tau es un número entre 0 y 1 que identifica el cuantil. Entonces, cuando vos fijás el tau, te cambia la función y te minimiza otra cosa, ok. ¿no? Que está mostrado que si vos minimizás esto, tenés este cuantil. Si vos minimizás esto, tenés este cuantil. Mm, mm. Esto sale de acá, ¿no? O sea, y acá está, digamos, esto está resuelto para un cuantil fijo, para uno solo, ¿no? Pero está resuelto con esta forma eh, extraña, ¿no? Que lo que hace en realidad es prueba todos los alfas y se queda con el que minimiza el efecto del instrumento en este modelo, digamos. ¿Sí? Y esto que está acá es lo que aparece acá, digamos, el argumento de esta función que se llama para cuantiles estos conocidos se llama como check function, es como la función asociada a regresiones por cuantiles. Pero, o sea, ¿por qué lo hacen así? Porque no hay una primera etapa. Si uno tuviera o sea, si uno tuviera una primera etapa, lo que hace es, como lo hace en mínimos cuadrados ordinarios, corre una regresión de la variable endógena en el instrumento, saca el valor predicho y lo enchufa en la ecuación estructural. Esto no se puede hacer, ¿no? Entonces, por eso es que sale de este lado, ¿no? Y ahora viene nuestra contribución, ¿no? O sea, nosotros decimos, bueno, está bien, esta es la forma aceptada, o sea que, de hecho, lo que se hace es variaciones de esto usando GMM, pero sale de la misma idea. Nosotros lo que decimos es, con este mismo problema, nosotros te vamos a resolver algebraicamente y vamos a llegar a una primera etapa. Y en realidad, digamos, ¿de dónde sale eso? Si uno ve, o sea, si uno agarra las condiciones de primer orden de este problema, ¿no? Las condiciones de primer orden de este problema serían como tomar derivadas a este resultado que está acá, ¿no? Si yo tomo derivadas, tengo dos
dos ecuaciones, ¿no? Una es tomar la derivada con respecto a x y otra es tomar la derivada con respecto a z. Acá las cosas son un poco más complicadas porque o sea, todo sale de esta función. Entonces acá en realidad lo que está pasando es cuando yo tomo derivadas, hay un problema típico de regresiones por cuantiles, es que yo no puedo tomar derivadas de la función indicador. Pero esto, en cierta manera, está súper estudiado, o sea, no por nosotros ni por Chernosukov y Hansen, sino de procesos empíricos y demás, donde esto está resuelto, ¿no? Entonces dicen, esto se puede resolver y tiene estas serían como las condiciones de primer orden, ¿no? Nosotros con esta idea volvemos atrás y decimos, bueno, entonces esto se puede plantear, digamos, por fuerza bruta como si fuera un lagrangiano, ¿no? Donde yo tengo una condición objetivo, una función objetivo, que es minimizar el efecto del instrumento, que esto en realidad es como si fuera gamma cuadrado, donde gamma sería como el efecto del instrumento en la variable dependiente, con dos restricciones que son las condiciones de primer orden que yo armé acá explícitamente, que salen de los modelos de regresiones por cuantiles, ¿no? Este lagrangiano es completamente ad hoc, ¿no? Pero se supone que es una forma de reexpresar este problema que tenía Chernosukov y Hansen, ¿no? De hecho, me aparecen, serían como dos multiplicadores de Lagrange, uno para cada condición de primer orden, y si yo quisiera, no lo hacemos, pero digamos, uno podría plantear, de hecho nos dijeron que hay un paper que justamente hace esto para muchos instrumentos, uno podría resolver el algoritmo todo con este lagrangiano. Pero a nosotros lo que nos interesa no es en sí el lagrangiano, sino que trabajando con el álgebra, ¿sí? Uno llega a esta condición que es como el resultado principal del trabajo, y es que una de las condiciones de primer orden del lagrangiano básicamente tienen esta forma, que es, aparece una expresión, esto por ahora es una expresión general, ¿sí? Que multiplicado por el efecto del instrumento tiene que ser 0. ¿Sí? Y lo bueno es que esta expresión que está acá en realidad tiene que ser, o sea, esta expresión sale de una regresión que la llamamos primera etapa. Una regresión de la variable endógena, en el instrumento. Tal como uno haría en una primera etapa de mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? O sea, la minimización de los errores al cuadrado. La única diferencia es que en realidad esta minimización de los errores al cuadrado es en realidad una minimización ponderada por, aparece este objeto nuevo que es en realidad es la densidad del error en ese cuantil. ¿Sí? Pero nosotros decimos, miren, o sea, en realidad la primera etapa estaba ahí. Lo que pasa es que nadie, digamos, como no la necesitaban, nadie la planteó, nadie la usó, pero en realidad hay una primera etapa que es en realidad una regresión, y es una regresión de la misma forma que uno plantea la primera etapa en mínimos cuadrados ordinarios, que es una regresión de la variable endógena en el instrumento, pero la única diferencia es que es en realidad, por construcción, aparece ponderado por esta es la densidad de lo que sería el error, ¿sí? Evaluado en ese cuantil. Y esto, o sea, en realidad no lo hace tan simple al problema, porque en mínimos cuadrados ordinarios, en la primera etapa, uno corre una regresión común y corriente de la variable endógena en el instrumento. Acá,
es una regresión de la variable endógena en el instrumento, pero ponderado por algo que depende de la estimación correcta de los parámetros estructurales. Entonces no es tan simple, digamos, porque en realidad uno debería primero poder estimar todos los parámetros estructurales para después poder plantear esto, ¿no? Entonces ahí como que decimos, bueno, o sea, en cierta manera esto nos da ciertas limitaciones, ¿sí? Que nosotros tratamos de decir que esas limitaciones en realidad no son tan grandes, ¿no? Porque la principal crítica acá es, bueno, o sea, pero entonces yo no puedo hacer lo que hace todo el mundo, que es correr o sea, plantear lo que se llama el problema de instrumentos débiles, ¿no? O sea, yo corro una regresión de la variable endógena en el instrumento y puedo analizar si es débil o no es débil, y puedo hacer como una cosa rara, que es evaluar SF, aun cuando el instrumento no me permita estimar los parámetros de la segunda etapa, ¿no? O sea, hay toda una teoría que dice que, o sea, hay muchos trabajos sobre esto, pero que son muy, muy en realidad ad hoc. O sea, no... la idea de instrumentos débiles es específica de mínimos cuadrados ordinarios, ¿sí? Y nosotros decimos, bueno, o sea, pero en realidad no es que uno sí o sí tiene que trabajar, por ejemplo, bajo la hipótesis nula de que el instrumento no sirve, que sería lo que hacen ellos, ¿no? Una hipótesis nula de que el instrumento es débil, entonces no se puede estimar los parámetros de la segunda etapa. Entonces, ahí, en ese menjunje hay un montón de discusión conceptual que tratamos de convencer que, digamos, no es que hay una sola manera de evaluar esto, y de hecho, siempre y cuando uno asuma que tiene una forma, digamos, consistente de estimar los parámetros de la parte, digamos, de la regresión sería de la segunda etapa de la que a uno le interesa, uno puede correr esto y evaluar si el instrumento está relacionado o no con la variable endógena, ¿no? Que en cierta manera es lo que uno haría al principio, ¿no? Una regresión de D en Z. Pero la única diferencia es que acá esto me permite evaluar casos donde funciona para un cuantile y no otros, o es más fuerte para un cuantile y no otros, ¿no? O sea, como me permite explorar específicamente el caso de lo que yo estoy estimando, que es el caso de los cuantiles. Así que, digamos, sobre este resultado es que está basado el trabajo. Nosotros después mostramos, digamos, lo que sería que esto se puede estimar y cuál es la distribución de esto, teniendo en cuenta que acá en el medio hay un objeto que en realidad es un objeto no estándar, porque esto hay que estimarlo en forma no paramétrica. Y nosotros planteamos lo que sería el estimador de la primera etapa. Usa un montón de resultados que ya están, que se usan en otros contextos para esto de regresiones por cuantiles, que es una forma de estimar esta densidad. Porque también esta densidad se necesita sí o sí para hacer inferencia de regresiones por cuantiles. Entonces, en cierta manera nosotros nos aprovechamos de todo lo que ya se hizo sobre eso y ya tenemos la forma de estimar esta densidad. Entonces, sería, lo que hacemos es, primero estimamos todos los parámetros de la segunda etapa, planteamos un estimador para la densidad y corremos una regresión ponderada, ¿no? Y sería en realidad una regresión. Entonces, en cierta manera, lo que nosotros decimos es la primera etapa está ahí y es un mínimos cuadrados ordinarios con ponderadores.
capaz, para ilustrar un poco, digamos, para ver, a ver si... Gabriel, te puedo preguntar una cosa Sí, básica sí, antes que no estoy entendiendo. decime. Es, yo no estoy, para mí la intuición del instrumento débil, entiendo que la expresás matemáticamente o sale bien expresada o bien definida a partir de un mínimos cuadrados ordinarios, que es lo que me dijiste, lo que va en el denominador. Pero como me da la impresión que la intuición es más general y que se debería aplicar también a una estimación de IB con cuantiles. Entonces, como yo lo que no tengo es, primero, no tengo la intuición de por qué estos tipos logran un estimador como que gets away, digamos, haciendo un estimador sin preocuparse por si es un instrumento débil o no. No entiendo eso. Como si en la forma más simple, cuando estimás, digamos, la media, tenés que tener cuidado que el instrumento no sea débil, ¿por qué no se te presenta el mismo problema y aún peor quizás en la estimación por cuantiles? Eso es lo primero. Y lo segundo, no entiendo si ustedes, más allá de como mostrar que se puede representar esta primera etapa, si eso también te permite de alguna forma evaluar algún tipo de wiki instrument o no, que los otros no, que Chernusikov y Hansen no lo hicieron. Sí. A ver, o sea, primero, ¿por qué eh, esto en realidad, digamos, en cierta manera, esto es un invento a mi entender, de Chernosukov, que él hace mucho énfasis en eso de que él puede hacer inferencia robusta, él lo llama weak identification, ¿sí? Y básicamente sale de esta idea, con lo cual, sí, yo también tengo mis dudas y de hecho creo que no está muy estudiado por qué funciona cuando el instrumento no, digamos, no es débil. Digo, es débil. Un poco la intuición es, eh, vos lo que necesitas para el instrumento es que Z con U te dé cero. ¿Sí? Esto lo tenés. O sea, se supone que en ningún momento se cuestiona esto, ¿no? O sea, pero para resolverlo, mira, de hecho yo justo, ponele que vos lo planteás como si fuera un modelo en dos etapas, ¿no? Tengo YD, DZ, ¿no? Y yo básicamente lo que necesito es que delta no sea cero. Y en realidad eso aparece explícitamente, porque cuando yo resuelvo el estimador de variables instrumentales, ¿sí? Delta aparece en el denominador, o sea, que si delta fuera cero, como no lo puedo identificar, no puedo estimar nada. O sea, esto necesito que no sea cero. Si es cero, no puedo hacer nada. Pero esto es un problema en realidad del estimador de variables instrumentales, porque en el denominador, a ver si, básicamente, digamos, en el denominador tiene la relación entre Z y D. Aparece ahí explícitamente. Entonces, por construcción, vos necesitas que eso no sea cero. ¿Sí? Pero de la otra forma, ellos, y eso creo que, la verdad, yo creo que es más que nada porque Chernosukov es como el econometrista más, digamos que, más famoso y él hace mucho hincapié en eso, aunque yo no, la verdad no estoy tan claro que así sea, pero él dice, esto sí funciona o sea, para inferencia robusta. Pero eso, la verdad, no está tan claro. Eh, y la otra, ahí se me borró. Era O sea, si, no tengo la respuesta para la primera, pero la mm, segunda. si ustedes en la representación que muestran que se puede hacer, donde hay una primera etapa implícita, si eso te podría servir para de alguna forma hacer algún test de Wiki Instrument. Yo que bajo el supuesto de nuevo de que, contrario a lo que está diciendo
Chernosukov, pero yo de la intuición así superficial, sin Sí, entender del tema. Es decir, tiene que ser que la Z te mueva a la D. claro, claro. Sí, es que nosotros lo que planteamos es, yo puedo hacer test de hipótesis sobre delta, Mm. ¿no? Ahora, es que justamente lo que van a decir, bueno, bueno, buenísimo, puedes hacer test de hipótesis sobre delta, pero yo cuando uso variables instrumentales, en realidad a mí lo que me preocupa es la regla del F, ¿no? El tema es, la regla del F en realidad sale de una cosa súper ad hoc. O sea, de hecho, eh, sale de esto, ¿no? Hay un paper muy famoso de Staker y Stock del 97 en econométrica que dicen, bueno, vamos a hacer como una definición de weak instrument usando lo que sería, digamos, que va a cero asintóticamente a una tasa prefijada. Y a delta lo mandan a cero, pero no es ojo, no es exactamente cero, sino que va a cero asintóticamente. Y lo raro es que, o sea, digamos, cuando uno resuelve el modelo, lo que tiene es que, como va a cero asintóticamente, ¿sí? Pero no es cero, y ahí está siempre la clave, ellos dicen, bueno, entonces, este es el gran problema de variables instrumentales, es que a mí me queda algo que tiene, que en realidad no es asintóticamente normal, sino que tiene una distribución de Cauchy, porque es el ratio de dos normales. ¿Sí? Entonces, digamos, el tema con variables instrumentales es que es el que no converge en probabilidad, o sea que no es consistente, y no es asintóticamente normal, sino que es en realidad el ratio de dos normales, ¿no? La idea del F mayor a 0 sale de jugar con esta distribución. O sea, sale con jugar con cuánto, o sea, en vez de ser una normal, es una Cauchy, cuánto me distorsiona digamos, la regla de rechazar, no rechazar las hipótesis nulas usando la normal, ¿no? Y para mí, o sea, para mí el tema es que es- esto está bien, o sea, son papers buenísimos, o sea, es re difícil, pero son bien ad hoc, ¿no? Y para regresiones por cuantiles yo no puedo resolver de esta manera, porque regresiones por cuantiles o sea, no tengo una forma, digamos, por ahora, o no logramos una representación analítica, digamos, donde uno tenga explícitamente la primera etapa. Uno la puede ir resolviendo, pero no tengo que, digamos, esta es una función de este y cuál es la forma de esa función. Son todos resultados asintóticos. Entonces, en eso estamos, pero no tenemos todavía, o sea, un poco lo que decimos es, ojo que la regla esa del F mayor a 10 sale de un modelo muy raro y muy ad hoc. No digo que sea malo ni que esté mal, pero que es ad hoc. Y no podemos lograr lo mismo con regresiones con cuantiles porque no podemos, digamos, expresar esto como el ratio de dos cosas, donde jugamos con una, o sea, donde imponiendo una tasa podemos jugar con el denominador y con el numerador. Pero nosotros decimos, bueno, pero básicamente lo que decimos es, para empezar, por lo menos tenés una primera etapa y poder ver si es significativo, ¿no? Eh, esa sería, digamos, lo que... y la idea sería, bueno, te estamos diciendo si es significativo o si no es significativo, pero si vos querés irte a la regla del F, es muy ad hoc para un caso muy particular. Lo usan todos, pero es muy particular. Entonces, o sea, eh, eh, eso digamos, lo que en donde estamos tratando de convencer eh, a los referís, digamos, ¿no? O sea, porque básicamente para reacciones por cuantiles no puedes hacer este truco o no sabemos todavía cómo lograr la misma representación que logra Stock y Yogo y los papers estos famosos. Y el resultado, digamos, de lo que uno tendría sería como este, ¿no? Esta es una regresión
de un paper de Card para ver, quiere estimar el efecto de años de educación sobre los salarios, ¿no? Y como años de educación es endógeno, usa básicamente la proximidad a la universidad, ¿no? O sea, si la persona vive en un pueblo que tiene un college o tiene un college de 2 años o un college de 4 años que sería una universidad. Entonces, como eso se supone que afecta la probabilidad de tener más o menos educación, pero no debería afectar los componentes no observables que determinan el salario, entonces esto lo usan como instrumento. Y lo que nosotros propondríamos como valor agregado sería, bueno, si uno plantea la primera etapa, uno puede correr una regresión de educación en el instrumento, ¿no? Y ve si es significativo o no es significativo, ¿no? De hecho, esto debería dar significativo, si los dos son no significativos, estamos en problemas. Pero lo que nosotros mostramos es que esto también puede variar por los cuantiles. O sea, por ejemplo, para los cuantiles bajos, hay un instrumento que es significativo y el otro no. Para los cuantiles altos, en realidad es al revés. Hay uno que es más significativo que el otro. Entonces, uno en realidad, digamos, lo que esto propone es, uno podría tener como mostrar que los instrumentos funcionan para unos cuantiles y no para otros, y hacer como una especie de, depende de qué cuantil quieres estimar, depende los instrumentos que serían más adecuados. Y esto, digamos, esta posibilidad de que haya variabilidad entre los cuantiles, la podemos lograr porque tenemos este first stage, que es específico para cada cuantil. Y este sería como el resultado principal, ¿no? O sea, tenemos un first stage que sale del modelo de regresiones por cuantiles y que básicamente te responde la pregunta de si el instrumento está relacionado con la variable endógena en cada cuantil por separado. Y esto básicamente sería lo que Eso, perdón, Gabriel, vos final. el slide anterior que mostraste, la representación esta del primer stage, también encontrás cómo hacer inferencias sobre Yo puedo hacer eso, cuánto inferencias los sobre... instrumentos, eso. Sí, esto, claro, tenemos la distribución de esto. O sea, logramos la distribución de esto, o sea, sería bajo la hipótesis nula, porque en definitiva lo que nosotros queremos testear es básicamente si es significativo o no es significativo el instrumento. Entonces, se logra con la distribución normal o con un chi cuadrado. ¿Sí? Hay un problema acá intermedio, es que en realidad, ojo que si no podemos testear porque la hipótesis nula es igual a 0, porque si es 0, que es el mismo problema que le pasa a mínimos cuadrados ordinarios. Si el instrumento en la hipótesis nula tiene 0, entonces la varianza es infinita, no se puede estimar bajo la hipótesis nula. Acá entonces lo que nosotros decimos es como un truco intermedio, es decimos, bueno, asumamos que el parámetro se puede identificar, capaz porque hay otro instrumento, y ahí sí puedes testear por cada instrumento por separado. Y nosotros tenemos la distribución de eso, digamos, ¿no? Entonces acá no solamente tenemos el estimador puntual, sino tenemos los errores estándar y podemos decir si es significativo o no es significativo. Así que, bueno, Excelente, no, Gabriel. es esto. Gracias. Bueno, ya te estuvieron preguntando, pero si alguno tiene otra pregunta para hacerte, este es el momento. Sí, Esperemos unos yo tenía minutos. una pequeña Sí, consulta, Gabriel. Es un poquito fuera de tema, pero ¿viste? Vos hablas de dos posibles condiciones a checar, ¿no? Vos te concentrás en la primera, mientras que la otra condición es que la esperanza del producto de DU de 0, ¿no? claro. Sí. La pregunta es que
dado que estás pensando en cuantiles, ¿esa no es una condición que varía porque estás en el mundo de los cuantiles? O sea que te Sí, interesa más que la correlación, ¿no? Te interesa también qué pasa en una cola, en la otra cola. sí. Esto en realidad, digamos, esto está resuelto para cuantiles porque lo que uno hace es, eh, para cuantiles uno estima por GMM, ¿no? Entonces, de GMM uno chequea la condición de sobreidentificación sería sobreidentificación de Hansen, ¿no? Que en cierta manera uno está chequeando si básicamente si esto es cero o no es cero. ¿Sí? Y en realidad no es esto, porque para cuantiles sería en realidad que z multiplicado por, acá se reemplaza el error como si fuera con una condición de si estás por arriba o por abajo del cuantil, pero sería como si fuera lo mismo. Lo que pasa es que tener las mismas restricciones que para mínimos cuadrados ordinarios, que sale de GMM, que es necesitas por lo menos 2 instrumentos para chequear, para aplicar esta condición de sobreidentificación. Y Ok, gracias. hay trabajo sobre eso, sí. Bárbaro. ¿Alguna otra pregunta? Como que esto, como que lo que se cerraría y como que, pero que vos decís que, porque se supone que está bien lo que hicieron ellos, como que vos muestras que cuando en tu test, digamos, no da significativo, también estaría mal lo que hacen ellos, digamos, que esa inferencia robusta al weak instrument, a algo está mal ahí, digamos, ¿no? Sí, bueno, es que ahí en realidad que es otro tema que estamos pensando, eh, es que un poco ahí la pregunta va más atrás. Si eso que ellos llaman inferencia robusta, si funciona o no funciona en realidad con instrumentos débiles. Claro. Lo que pasa es que por una cuestión de marketing, lo que nosotros decimos es, nosotros te planteamos la posibilidad de chequear la significatividad del instrumento, y si el instrumento te da poco significativo, usa este método alternativo de inferencia robusta, ¿no? Porque ahí no nos podemos poner en contra de Chernosukov, que es como el gran... digamos, pero es que ahí sería, en realidad sería chequear otra cosa, porque ahí es evaluar estos métodos alternativos de inferencia robusta que hacen. Pero ahí no Gabriel, va por otro lado. Sí, te consulto algo. Digamos, en el caso de estos autores también no hacen, digamos, en el algoritmo que plantean, no plantean una minimización también de la función. O sea, ellos no hacen, o sea, de otra manera no llegan a algo similar a lo que hacen ustedes. No recuerdo cuál era creo que ahí era, el, digamos, el algoritmo es este, ¿no? Que sí, básicamente es como si vos armás una grilla de todos los valores alfa, que sería, este es el parámetro de la variable endógena, ¿no? sí. Y para todos estos alfas vos resolvés Por eso, pero ellos una... harían algo similar, digamos, con otra metodología, digamos, intentan también llegar a una minimización ¿no? De esa esperanza que plantean ahí. Sí, 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 pero Eh, o sea, es como si corriesen una regresión por cuantiles para distintos valores de alfa. sí, sí, ellos tratan que, o sea, que los parámetros sean, digamos, minimizar esa función que implicaría tratar, o sea, que el instrumento no sea débil, ¿no? En ese caso, Bueno, porque es no, menos no, Z. es que no aparece la condición, es que, bueno, nosotros mostramos que sí, porque, o sea, a ver, ahí está el punto. Lo que nosotros mostramos es que este algoritmo que ellos plantean tiene implícita lo que sería el estimador de la primera etapa, ¿no? Y en cierta manera, o sea, si este estimador de la primera etapa fuera cero, Sí, o sea, si esto fuera cero, esto te funciona para cualquier valor de gamma. Entonces, es como que vos tenés un problema de que si el instrumento fuera débil, no hay nada que minimizar porque cualquier valor te sí. viene bien.
En cierta manera por ahí viene, ¿no? O sea, pero es que es más o menos la intuición que decía Juan Carlos, ¿no? Si el instrumento no está relacionado con la variable endógena, ¿por qué te va a funcionar? No te debería funcionar todo el modelo. O sea, lo que nosotros hacemos es, eso lo vemos explícitamente, o sea, donde aparece que estamos buscando una relación implícita entre D y Z. Igual algo que me confundió, o sea, el resultado de la estimación final, ¿no? Del first stage, de lo que plantean ustedes es el mismo que el de ellos, no es que es distinto, es solo que Es el mismo. implícitamente tiene un first stage, claro. Claro, o sea, No es que hay una forma alternativa no es que es una forma alternativa no, de estimar, es no, solo no, que no, sabés en el medio si estás trabajando con un instrumento claro. de alguna forma débil o no. Sí, o sea, nosotros decimos, vos estimá lo que sería el second stage con el método que quieras, porque está el de ellos, pero hay muchas variantes de GMM, ¿no? O sea, distintas formas de hacer estas cosas, pero mientras sea un estimador consistente, todos vienen bien. Pero nosotros decimos, pero esto antes nadie lo plantea porque nadie lo usa, digamos, porque no. Pero aparece en realidad explícitamente. Perfecto. Excelente. Bueno, perfecto. Bueno, espero que. ¿Alguna pregunta más? Por ahí queda alguna todavía dando vueltas. Si uno está corriendo estos modelos No, te puede iba a ser preguntar incluso justo por eso, interesante. por las eventualmente otras aplicaciones que no sean las miserianas o la microeconometría, no sé si en macro de repente, o sea, en cualquier caso en que vos busques variables No, instrumentales en es que cuantiles, esto es, sí, cualquier caso que uno busque variables instrumentales, o sea, puede ser, por ejemplo, el efecto de... hay otro paper famoso de variables instrumentales que es el de Acemoglu, que usa la mortalidad como instrumento para las instituciones. O sea, por ejemplo, o sea, siempre que vos tengas un modelo de variables instrumentales, seguramente alguien ya estimó modelos de cuantiles, sí, ¿no? O sea, estaba pensando en crecimiento, que tiene mucho, sí, usan bastante. hay muchos. También hay... no, o sea... esto es un área bastante, digamos, muy prolífica, ¿no? Se hace muchas cosas. Todo lo que es IB se puede plantear como IB para variables instrumentales porque te da la posibilidad de estudiar esa heterogeneidad. En cualquiera de esos, a nosotros nos gustaría, bueno, que el algoritmo corra también nuestro modelo. Bueno, perfecto. Bueno, gracias a todos. Bueno, muy bueno. Felicitaciones, Gabriel. Gracias. Gracias, Gabriel. Muchas gracias a todos también por Chao. venir. Chao. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Chao, Gracias. felicitaciones. Hasta luego. Chao.